Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a este programa que se llama Cheo y Vivi. Hoy estamos cerrando temporada, este es nuestro último programa de Verdad o Engaño, así que no se desconecten y sin más preámbulos, arranquemos. ¿Cómo están? Bienvenidos, Dios los bendiga. Queremos hoy, que es nuestro último programa, recordarles que este es un espacio hecho para todos esos hijos de Dios que aman aprender la palabra de Dios, un espacio diferente, un espacio donde podemos aprender de una forma un poco más fresca, más tranquila. Muchos de los temas que muchas veces no se hablan o que no tienen un espacio, tal vez en un domingo o en tiempos de iglesia diferente. Así que nos ha parecido muy enriquecedor aprender, poder de una forma apologética poner en práctica nuestro conocimiento para defender nuestra fe. No se trata de buscar una contienda, sino por el contrario, anhelamos que las personas que se conectan con nosotros se preparen en la palabra de Dios y todos, absolutamente todos, puedan sentir que son temas que no solamente deben ser tratados por pastores o por maestros en teología, sino que todos tenemos la capacidad para poderlos tratar, hablar, argumentar y poder generar posiciones que vayan de acuerdo a lo que la palabra de Dios nos dice. Hola amor, ¿cómo estás? Muy bien, pues contenta, hoy es el último programa de esta temporada, una temporada que nos ha tomado mucho estudio. Créannos que resumir estos temas en una hora es bastante difícil, pero creo que muchas personas y los que se han conectado en todos nuestros programas han podido entender la finalidad de esta temporada. Así que contenta porque ya este es nuestro último programa, cierre de temporada, se viene otra temporada muy bonita, una temporada que estamos preparando desde ya, mucho más vivencial, mucho más práctica, mucho más del diario vivir, de lo que es un día más, así que prepárense, estén ahí atentos porque ya estamos preparando esta nueva temporada, así que muy contenta, con ganas de arrancar. Hoy en un tema muy importante, cierre. Para el cierre siempre se deja como lo más complejo y una de las cosas que más también nos han pedido, que es la masonería. Un tema que pocos conocen o tal vez algunos sí, pero que se torna en algo un poco, como ellos mismos lo denominan, secreto, como que nadie sabe, como que se especula mucho, se da mucho a la conspiración, pero qué importante es entender a la luz de la Biblia de qué se trata esta secta que es la masonería. Así que pues yo pienso que arranquemos de una vez orando, ¿te parece? Claro que sí. Ay, no, recordemos nuestras redes. Dale, me parece genial. Porque pues a ver, tienen que estar ahí muy pendientes de lo que se viene. Recuerden que estamos en Facebook, Instagram, YouTube y este programa también sale en Spotify. Ahí nos pueden encontrar, pueden buscarnos como Cheo y Vivi y verán todas las temporadas que tenemos. Recuerden que también estamos en nuestras redes, ahí colocando cositas, reels, publicaciones, todo esto para que usted esté atento. Cada uno de los mensajes que se publican lo hacemos con mucho amor, con mucho corazón, pidiéndole a Dios que sea tocando sus vidas, así como lo ha hecho con nosotros. Entonces, ahora sí, oramos. Sí, pero yo, digamos que para los que se están conectando, me gusta que estos programas, para que usted los sienta más cercanos, pues que usted pueda participar. Afortunadamente tenemos muchas herramientas tecnológicas y algo que me gusta de la plataforma en la cual transmitimos, que es YouTube, es que nos permite leer los comentarios en tiempo real. Entonces, cada uno de sus comentarios no es ignorado, es leído. Así que ojalá que usted pueda participar de una forma activa. Y esto comienza
en este momento, cuando usted dispone su corazón para que Dios hable, nos acompañe, para que su Espíritu Santo sea quien dirija cada palabra y para que todo eso que está oculto, Dios lo saque y lo traiga y lo Gracias. revele a todos sus hijos para que nosotros nos cuidemos, para que nosotros Ujú. sepamos que estos son tiempos donde necesitamos estar cimentados en Cristo, que es nuestra roca firme. Así Amén. que por favor, cierren sus ojos, vamos a orar, dispongan su corazón. Yo solamente voy a hacer una oración que es mi oración. Usted con sus propias palabras ore y entréguele este tiempo a Dios. Amado Padre Celestial, hoy te doy gracias por esta noche. Te doy gracias, Señor, por este programa. Oramos, Padre, para que tú traigas, Señor, bendición a cada uno de los hogares que hoy nos ven. Oramos por cada persona, Señor, para que tu verdad sea enseñada con pasión, para que nosotros podamos entender que estos tiempos son tiempos para Amén. estar despiertos y no dormidos, Amén. para que nos preparemos en todos los temas, para que Sí, sepamos, Señor, que muchas de las cosas que están escritas en la palabra están ocurriendo y se están llevando a cabo porque hay muchos corazones distanciados, alejados y cimentados en las sí, cosas de este mundo, dirigidos por el sí, príncipe Señor. de este mundo y que buscan simplemente las cosas y los placeres momentáneos del mundo, Señor. Amén. Oramos para que podamos tener discernimiento y para que siempre podamos estar velando y poder llevar a cabo las enseñanzas del Amén. Evangelio de Cristo. Oh, Señor. Oro por mi esposa, oro por mi vida, Señor, y nos Amén. abandonamos en tus manos y te pedimos, Padre, para que tu palabra hoy sea predicada conforme a tu voluntad, Señor. Amén. Te damos gracias y hemos hecho esta oración en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Amén. Bueno, como ya les habíamos dicho, hoy vamos a hablar de la masonería. Una de las sectas que ha estado durante mucho tiempo, ahorita vamos a dar un contexto histórico, y una de las sectas que se podría decir más elitistas, donde tiene personalidades muy famosos a lo largo de la historia y que ha causado mucha controversia porque ha sido una secta tratada de manera secreta. Son logias que se reúnen a hacer sus rituales y que pocos han tenido acceso a ella. Pero lo más interesante del asunto es conocer por qué Dios no aprueba esto. ¿Qué dice la Biblia a la luz de la masonería? ¿Qué dice la Biblia respecto a los rituales, a las creencias, porque ellos tienen sus creencias? ¿Y cómo nosotros podemos contrarrestar estas nuevas, no nuevas, porque esto lleva mucho tiempo, estas sectas que pueden surgir en todo el mundo? Así es, y antes de empezar y entrar en materia, es bueno que ustedes sepan cómo se organizó nuestro estudio de verdad o engaño. Estamos en nuestro último programa y nosotros llevamos ya bastante tiempo tratando algunos temas, como la Agenda 2030. Comenzamos a tratar distintos temas desde la perspectiva bíblica para enseñarle a las personas que muchos temas que hoy vamos a estudiar se pueden entender como la formación de procesos que son continuos en otras religiones o en otras sectas. Lo decimos porque los grupos masónicos normalmente establecen sus principios bajo un ser supremo. Y ese ser supremo se puede formar bajo las distintas connotaciones religiosas. Entonces, es importante que usted sepa que a la hora de estudiar los grupos que promueven el ecumenismo, traen consigo muchas de las falsas enseñanzas o de los principios que promueven también los grupos masónicos, que son grupos de personas que manejan muchos poderes dentro de la sociedad y que tienen un impacto real, un impacto directo con la toma de decisiones alrededor del mundo. Esto no lo decimos nosotros, esto digamos que hoy es una verdad. Justamente hemos visto que cada vez más ellos se están exponiendo. Sentimos que no hay una unanimidad porque para algunas logias masónicas
el secreto del éxito es que ellos están ocultos, que son secretos, que acceder a ellos es algo supremamente complejo. Pero hay otra facción de otros grupos masónicos que quieren exponerse y entonces hoy en día encontramos sus iconografía, o sea, sus símbolos dentro de todas las élites del entretenimiento. Uno puede ver cómo hay rituales de iniciación a muchos de estos grupos masónicos, de los grupos incluso Illuminati. Vamos a hablar ahorita cuáles son las diferencias entre uno y los otros. Y pues la realidad es que ellos están presentes en muchos grupos sociales que manejan corporaciones, que manejan entretenimiento, que manejan grupos económicos y que tienen la capacidad de llevar a cabo muchas de las metas que como logias o como grupos se han puesto. Por eso es muy importante que usted entienda que todos nuestros programas pues fueron hechos con la finalidad de que para usted, que es la persona que se conecta con nosotros, le sea más fácil entender cómo es el desarrollo de estos grupos, cómo son sus dinámicas, cómo son sus prácticas. Entonces, si usted ya entiende el ecumenismo, si usted ya comenzó a entender la cienciología, cómo se cree, cómo se muevan, qué buscan, cuáles son sus principios, cómo es que solamente hay ciertas personas que no se miden por sus capacidades o cualidades físicas, sino más bien por sus capacidades económicas, estos grupos terminan teniendo un desarrollo bastante similar. Así es, y como tú bien decías, se ha especulado durante mucho tiempo que muchos grupos masónicos, como tienen grandes personalidades, políticos, presidentes, personas que manejan las finanzas a nivel mundial, pues se especula que obviamente ellos tienen un cierto poder o una forma de mover los hilos en el poder y en las finanzas a nivel mundial. En muchos países usted va a poder encontrar logias masónicas. De hecho, en la ciudad de Bogotá, que nosotros estamos ahora allí, hay una logia, la Gran Logia de Colombia, masónica, que yo no sé la dirección, pero sí la he visto. Sí, pero acá hay una centro de sede. Bogotá. Ajá, no sé direcciones, pero acá hay una sede donde usted, pues es evidente, ahí dice claramente, pero son lugares muy exclusivos para los miembros masónicos. Es decir, no es una secta de puertas abiertas, donde, por ejemplo, usted va, no sé, a un templo de los mormones o, bueno, no sé si los mormones sean de puertas abiertas, pero digamos que el cristianismo, el catolicismo, si usted va a otro tipo de iglesias, probablemente sean abiertas. Pero en este caso, con los masones, usted va a encontrar que son recintos privados, que solamente entran los miembros y que de hecho hay algo muy particular, que ahorita vamos a hablar de los rituales de iniciación, pero hay algo muy particular y es que ellos incluso para iniciarse, la persona que va a iniciarse tiene que hacer unos ciertos golpes en la puerta para poderle dar acceso. Entonces, todo esto es parte de su forma de, ¿cómo decirlo? Como de impactar en un sentido de que les gusta mantener todo en secreto. Por eso muchos alrededor del mundo han querido entrar allí y para entrar allí no es tan fácil, tienes que ser alguien importante. De hecho, tienes que ser referido por alguno de la logia, es decir, tienes que haber sido amigo de Pepito que es masón y te diga, oye, conocí a tal y es, no sé, un empresario de tal cosa, lo refieres y ahí probablemente te acepten, pero no es de puertas abiertas. Otra cosa que se especula mucho es que incluso han sido responsables, estas especulaciones que aparecen, que han sido responsables de actos como asesinatos, como movimientos que han generado cosas para desestabilizar o para mover o para quitar o para arreglar algún tipo de carácter político, de carácter económico. O sea, se les atribuye que pueden llegar a ser tipo como lo que conocemos de los Illuminati, que pueden manejar las cosas, ¿sí? Que entonces si este personaje no me sirve, chao. Si esta empresa no sé qué, chao. Si este presidente tal, chao. Tienen como esa especulación que pueden llegar a mover, ¿sí? A arreglar cosas
Y otros también afirman que muchos de sus rituales y de sus actos son propios de la adoración a Satanás, Así porque es. tienen mucha similitud con lo que se practica en el satanismo. Los rituales, las formas, ahorita vamos a hablar del ritual de iniciación, de la sangre. Ahorita les cuento un poco más de ese ritual tan fuerte, porque el ritual de la iniciación es uno de los rituales más fuertes, más impactantes que tienen las logias masónicas, y que hay que tener claro que cada logia tiene sus principios y también sus formas. No todas son iguales, no todas hacen exactamente lo mismo, pero todas conducen a lo mismo, pero tienen otras variaciones en sus rituales. Así es. Y yo solamente quiero preguntarles, porque queremos hacer este programa un poco más dinámico. ¿Qué saben ustedes o qué Sí. creen saber ustedes de todo este tema de la masonería? Ujú. Déjenos saber, nosotros vamos a Si leer. han visto logias, si no sé, si conocen de pronto Ahora, algo referente a este solamente quiero agregar a lo que tú nos estás diciendo que el comportamiento de los grupos masónicos es un comportamiento muy replicado por otros grupos sociales que se crean con alguna finalidad, como los movimientos rotatorios, creo que se llaman, o, por ejemplo, dentro de las mismas iglesias o religiones se crean grupos bastante similares. Les traigo un ejemplo. Por ejemplo, en el catolicismo es importante. está el Opus Dei, que normalmente suelen confundirse. ¿Por qué se confunden? Por dos aspectos fundamentales. Primero, porque tienen dos comportamientos iguales. Uno de ellos es que no cualquier persona de la Iglesia Católica, por ejemplo, puede entrar al Opus Dei. Y número dos, porque las personas que entran, digamos, a estos grupos opusdianos, tienen que seguir un lineamiento normativo, estricto del derecho, ni siquiera canónico, sino un derecho estricto que dentro de esa misma facción de la Iglesia Católica, pues dan, ¿no? Entonces ellos, lógicamente, no creen, por poner un ejemplo, no creen, por ejemplo, en el tema de los métodos anticonceptivos, ¿no? Entonces, son personas que tienen que tener la capacidad, por ejemplo, de tener familias numerosas y poderse costear. De ahí que, por ejemplo, muchas de las universidades, de hecho que hay en Colombia, son opusdianas, completamente opusdianas. Sí. Lo increíble es cómo ellos han crecido justamente gracias a la educación, porque las familias entran y cuando entran pues les dan acceso, o sea, Claro. muchos Beneficios. llegan con beneficios o promesas de términos económicos que pueden resultarles. Pero bueno, volviendo al tema de la masonería, digamos que todo esto da inicio a que son movimientos selectos que tienen una finalidad, pero lógicamente la masonería trae muchos riesgos, que es lo que tú estás hablando, porque ellos incorporan un sistema de creencias que detrás de todo esto, así lo quieran disfrazar, colocando dentro de sus filosofías humanas un respeto supuesto por alguna deidad cristiana, porque ellos son abiertos, son completamente ecumenistas, ellos de entrada son personas que aceptan que cualquier miembro tenga cualquier sistema de creencia antes. Cualquier Dios. Exacto, cualquier Dios. Entonces, lógicamente que ya cuando entran, toda esta concepción de Dios comienza a cambiar, comienza a ser distorsionada y comienza a ser enseñada a llevarse de una forma tal que ellos siempre buscan como a ese gran arquitecto, a ese ser supremo, pero muchos se han dado cuenta que la Biblia cita textualmente a Satanás como el príncipe de este mundo. Y lo cierto es que muchas de estas personas, cuando tú nos dices que incorporan como todos estos actos satánicos, es porque de alguna manera buscan el favor o ese conocimiento supremo, incluso a través de la adoración y la veneración a Satanás. Exacto, y acá es donde empieza a tomar relevancia la historia y de dónde sale la masonería, porque muchos podrán decir, uy, pero es que esto es nuevo, esto es de, no sé, de este siglo. No, señores, esto lleva muchos años, sino que en la medida en que ha surgido más y más
adeptos, pues han cambiado un poco sus nombres, pero esto lleva desde hace mucho tiempo. El movimiento masónico tiene raíces medievales y de hecho hay logias, casi que la mayoría, que aún mantienen rituales desde esa época. O sea, que son exactamente iguales, tal y como los practicaban en la época medieval, que estamos hablando de hace mucho tiempo. Resulta que los primeros miembros de estos grupos eran canteros o personas que construían las catedrales, digamos que podríamos decir personas comunes. Sin embargo, cuando empezaron a tomar como estos grupos donde hablaban de filosofía, de pensamiento, casi no de política todavía, sino más como de nuevas creencias, de nuevos movimientos, se dieron cuenta que era mucho mejor aceptar personas honorarias, se puede decir eso, como de honor, como personas importantes, más que los demás. Entonces se empezaron a volver grupos muy selectos y como muy privados, como un círculo social más exclusivo, si le podemos decir así. Luego la masonería moderna empieza a surgir en la época de la Ilustración. Ya estamos hablando del siglo XVIII aproximadamente, un siglo donde se conoce como el siglo de las luces, la Ilustración. Usted no sé si sabe de lo que estamos hablando, pero fue un siglo muy importante en la historia, en el arte, en todas las áreas de conocimiento, incluso en la arquitectura, en todo. No, y de hecho la concepción de Estado cambió a partir de allí. Totalmente. Entonces fue una época donde ¡pop! Una total cambio y revolución. Y allí, digamos que nos remontamos hacia los ingleses, hacia Inglaterra. Allí los ingleses cultos querían estar en comunión con otros cultos y poder debatir de filosofías, de pensamiento, de religiones. Incluso ahí ya empiezan a adoptar un poco más el pensamiento político. Pero nuevamente, reitero, se vuelven un grupo selecto, un grupo de ellos, los cultos, los que podían tener acceso a la educación. Estas organizaciones se conocen como organizaciones fraternales. Si usted habla con un masón, él le va a decir, estoy en una fraternidad. Y de hecho vi una entrevista de un masón español de alto grado que explicaba más o menos la Gran Logia de España, cómo funcionaba, y decía, es que yo me siento muy cómoda aquí porque es una fraternidad, porque tengo hombres donde puedo tener en común temas, donde me siento en hermandad. Algo muy importante es que los masones no aceptan mujeres. En la mayoría de logias. Hay logias más pequeñas en donde sí reciben mujeres, pero las logias más importantes o las más relevantes no aceptan mujeres. Son logias netamente masculinas donde son solamente hombres, pues empresarios, importantes, políticos, llámelo lo que quiera, y ellos son los que denominan esto como fraternidad. Esto existía, como les decimos, desde el siglo XVIII. En un principio se empezaron a llamar los pub ingleses, como los que se reunían en este tipo de lugares, de bares, si se puede decir así, para hablar, para tener como esa amistad filosófica de pensamiento y demás. Ya más adelante se empieza a llamar la Gran Logia y ahí es donde se empiezan a tomar rituales y ceremonias que los hacen únicos y especiales. Es decir, ya no es un grupo de amigos que se reúnen a hablar de, no sé, de lo que pasó en el país, sino que ya esto toma otro tinte. Ya entonces toman prácticas, ceremonias, creencias, rituales en común y es lo que luego se convierte como en la Premier Grand Lodge of England. No sé si lo dije bien, pero es como la primera gran logia en Inglaterra y cuando esto se establece de tal forma, pues empieza a distribuirse, digamos, o a expandirse, alrededor del mundo. Ellos aumentan sus rituales, sus ceremonias, ya se vuelve un poco más constituido, ya más escrito, ya más como algo más establecido, no algo tan informal, sino algo completamente formal. Y más o menos la estadística nos dice que alrededor del año 2020, hasta el 2020 se hizo como un censo y más o menos en los Estados Unidos habían 898,000 masones
solo en Estados Unidos, y se aproxima que alrededor del mundo hay más o menos 6 millones de masones. Pasa algo muy particular que, por ejemplo, en España es un país donde casi no hay masones porque la masonería ha sido abiertamente perseguida y atacada por la Iglesia Católica. Y usted sabe que España es uno de los países más católicos que pueden haber. Entonces allí hay muy pocos, más o menos unos 4.000 masones, o sea, es un grupo más bien pequeño. Casi que los políticos, es muy curioso que en España no pertenecen a la masonería, son más católicos, son más de este lado, pero en Estados Unidos vemos una gran cantidad. Vemos que también a nivel político, a nivel dinero, hay símbolos de la masonería en el billete, en los billetes, bueno, cosas así. Entonces, allá hay una gran cantidad de masones. Yo quiero simplemente para responder a una pregunta que yo sé que muchos tienen en mente, y antes de que nosotros nos metamos a estudiar la palabra de Dios para poder abordar este tema de la masonería y las organizaciones secretas en torno a la sociedad y a los tiempos actuales, hay una pregunta que muchos se hacen, y es la siguiente: ¿los masones son igual a los Illuminati? Son dos conceptos que muchas veces se suelen confundir y que son tratados como iguales. Pero entonces, ¿son o no son? ¿Son diferentes? ¿Cuáles son esas diferencias? Pues bien, vamos a tratar de hacer un esfuerzo. ¿Por qué? Todo lo que nosotros le estamos hablando viene de muchos años de estudio, de personas que han pertenecido a estos grupos y de alguna manera han salido a la luz a exponer muchos de los secretos, a exponer muchas de las cosas antes de morir, o cuando en estas organizaciones habían, no sé, golpes de estado dentro de las mismas logias y habían divisiones, pues lógicamente que muchos de los secretos se exponían. Hoy en día, con el uso de las redes sociales, de los celulares, que pues obviamente podemos llevar a todas partes, la facilidad y el acceso ilimitado que tenemos, pues es más fácil hablar y estudiar estos temas. Sin embargo, debemos partir de una premisa, y es que la realidad de lo que tenemos es muy poco, justamente porque digamos que todo lo que ellos hacen, lo hacen con una estructura tal que solamente las personas que pertenecen saben lo que allí sucede. Exacto. Es secreto. Todo está oculto. Y que de hecho una de las grandes, ¿cómo se puede decir? Como de los grandes pecados que tú puedes hacer dentro de la masonería es revelar los secretos y revelar a quienes pertenecen a las logias masónicas sin que ellos lo autoricen. Esos son dos grandes errores que si cometes eres completamente destituido y expulsado de la masonería. Exacto. Que eso trae otras consecuencias después, ¿no? Pero es muy grave. Así es. Entonces partimos de la premisa que muchas de las cosas que nosotros sabemos como sociedad han sido resultados de investigaciones y de que, como tú bien lo advertiste, muchos de los fenómenos sociales que han conmocionado al mundo, asesinatos, catástrofes, atentados terroristas, enfermedades, han sido adjudicadas a estas organizaciones secretas porque lógicamente ellos tienen unos pilares, unos principios y tienen unos unas intereses. Formas de poder, claro, absolutamente, totalmente. Unos accesos impresionantes. Entonces hay que partir de esa premisa. ¿Quiénes son los Illuminati? Tú ya estabas hablando sobre quiénes son los masones. Yo voy a decir algo muy corto sobre los Illuminati para que ustedes puedan entender. La Orden de los Iluminados o los Illuminati eran una sociedad secreta formada en Baviera, lo que hoy es Alemania. Tú nos hablabas de que antes de esta fecha ya habían organizaciones secretas masónicas, sobre todo en la parte norte de Europa, en Gran Bretaña y todos estos países. Ya era conocido que muchos de estos masones ocupaban lugares que les permitía participar en las tomas de decisiones importantes detrás del Estado, de las monarquías sobre todo. Recordemos que allá no
hay un sistema democrático Sí, exacto. presidencialista, sino que allá hay monarquías. Está la corona, sí, señores. Y lógicamente que todo lo que se mueve detrás de la corona, que es un hombre, o sea, que representa al Estado, pues es muy complejo. Entonces allá Exacto, pasaba exactamente lo mismo. exacto. Así que estos Illuminatis tienen su origen en el año 1777 Mm. y comienzan a crecer hasta el año 1785. Sus miembros originalmente se referían a sí mismos como perfectibilistas, así se llamaba. Perfectibilistas. El grupo se inspiró en los ideales de la Ilustración Ujú. y fue fundado por un profesor de Derecho Canónico. O sea, para los que no saben qué es canónico, es el derecho que traía y enseñaba la Iglesia Católica, ¿sí? Entonces recordemos. Y fue una persona que, como lo enseñaba, no estaba muy de acuerdo en todo este sistema normativo. Ese señor se llamaba Adam Weishaupt, no sé si lo dije bien. Ese señor quería promover la educación de la razón y la filantropía y oponerse sobre todas las cosas a la superstición y a la influencia religiosa en la sociedad. Tremendo. Este señor buscó cambiar la forma en que se administraban los estados en Europa. Mm. Se dice que muchas de las ideas que este grupo promovió llegaron a todos los bancos que manejaban y que hoy son pilares de la economía mundial. O sea, sus ideas tuvieron un impacto muy fuerte. Todo lo que se originó gracias a lo que estos señores podían llegar a concluir en una de sus Mm. reuniones. Tremendo. Se cree que la primera reunión de los Illuminatis de Baviera se llevó a cabo en un bosque cerca de Ingolstadt, es que esto es alemán, no lo sé, el 1 de mayo de 1776. Ahí 5 hombres establecieron las reglas que regirían la orden secreta. Y cuando hablamos de esto, hablamos que ellos incorporaron, porque ellos ya habían pertenecido a organizaciones secretas masónicas y ellos mismos llevaron a cabo unos procesos de selección mucho más fuertes, Estrictos. estrictos, para que sus miembros pasaran en todos los sentidos. Entonces, si los rituales masónicos son fuertes, para tú pertenecer a los Illuminati son mucho más fuertes. Wow. Tremendo. Desde ahí se cree que los Illuminatis existen. ¿Por qué se mezclan? Porque a partir de allí, lo que hicieron en este grupo en especial fue comenzar a tener los ojos en las organizaciones masónicas para llamar miembros a que pertenecieran a lo que en un comienzo ellos llamaban la Gran Logia Mundial, Tremendo. que luego, en los años 1930 hasta los días, en el mismo grupo se le cambió al Nuevo Orden Mundial. Nuevo orden mundial. Que eso lo hemos escuchado, yo creo que muchas veces y en muchos contextos. O sea, el término Nuevo Orden Mundial no nace de las personas que de alguna manera se anteponen al desarrollo de esta cultura o de estos grupos, sino nace dentro de estas mismas organizaciones, el Nuevo Orden Mundial. Y las personas que han estudiado todos estos temas dicen que ellos han querido establecer un orden económico que les permita poder mostrar sus intereses y poder llevar a cabo lo que para ellos son las metas o los ideales para el bien de su grupo, de este grupo reducido que son los Illuminati. Entonces de ahí que, por ejemplo, se saque que el G7, que el G8, que son el grupo de países más ricos, están organizados de esta misma forma, ¿sí? Entonces estamos hablando de que a partir de la creación misma de los Illuminati, que podemos hablar del Nuevo Orden Mundial, podemos hablar de la Gran Logia, llámenlo como lo quieran llamar, es un grupo reducido. Hay muchas teorías de personas que hacen parte de este grupo o de estos grupos. Lo cierto es que a este grupo se les ha adjudicado muchos momentos históricos, ¿no? Por ejemplo, el atentado de las Torres Gemelas
en los Estados Unidos, Ujú. porque a partir de ahí se cambió el discurso, ¿no? Entonces hay que entender que antes del 11 de septiembre nosotros nunca habíamos escuchado hablar del terrorismo, de la lucha contra el terrorismo, y a partir de allí, lógicamente, que comenzó Ya es un concepto completamente fundamentado en el mundo. y dio inicio a que pues un país pudiera invadir otros países en Oriente Medio, ¿no? O Ujú. sea, todo detrás de muchos intereses económicos. Eh, También, y muy reciente, para no irme muy lejos, se le ha adjudicado a estos grupos, por ejemplo, el tema de la pandemia. Mm. ¿Por qué? Porque desafortunadamente muchos de los hombres más ricos del mundo, que todo el mundo dice que están dentro de estos grupos, no solamente son dueños de grandes corporaciones de sistemas o de computadores, sino que también han creado fundaciones alrededor del mundo por medio de muchas compañías farmacéuticas y han querido llevar a cabo muchos de los planes. De acuerdo. En Estados Unidos, y con eso termino para poder continuar de pronto donde nos quedamos con el tema de la masonería, porque pues ya estamos entendiendo que hay que estudiar la masonería para comprender quiénes son los Illuminati Claro. y todo lo que ellos promueven. Es muy importante entonces que ustedes puedan ver que lo que nosotros estamos diciendo o lo que la gente se basa es por lo poco que ellos han dejado en evidencia. Como por ejemplo las piedras guías que se encuentran en Georgia. Sí, o sea, obviamente es un monumento que está, usted si va a los Estados Unidos, a Georgia, no quiere decir que están dentro de una logia o dentro de un edificio, no. No. Ellos compraron un campo porque tienen todo el dinero del mundo. De hecho, el señor que estaba leyendo un poco sobre las piedras guías, así se llaman, en Estados Unidos, allá en Georgia, era un señor masón. Mm. Y él dice que una organización, no, él no sabe cómo, llegaron y le dijeron, mire, yo soy tal, fulanito de la logia tal, soy un gran maestro tal, nivel no sé qué, necesito que usted no me pregunte, solamente le van a llegar transferencias de distintas cuentas y necesito que usted compre un lugar y coloque este monumento que le va a llegar, no pregunte quién lo hizo, dónde lo hizo, simplemente necesito que lo Póngalo. haga, póngalo. Y pues ahí Dios. las colocaron, Ajá. ¿no? Y dentro de estas piedras hay como unas reglas o como unas metas que ellos se han interpuesto, como por ejemplo reducir sustancialmente La la población población mundial. mundial, ¿sí? Porque ellos obviamente que dicen que estamos sobrepoblados y que lógicamente que en esa justa medida no hay tanto para todos, pero lo irónico del asunto es que lo digan personas que tienen lo suficiente como para Alimentar a los que no alimentar a los tienen. que no tienen. Es una Completamente cosa absurdo. irónica y absurda. Sí. Esto lo estamos dejando en evidencia. Entonces, simplemente acá cierro la pregunta de los Illuminati, ¿sí? O sea, es un tema que se reduce a esto. Ahora, fundamentalmente, si usted no ha visto nuestro programa sobre la Agenda 2030, se lo Que recomiendo. eso iba a decir yo, o sea, tiene mucha coherencia y se unen mucho estas creencias Illuminati con lo que la Agenda 2030 plantea. Es que todo tiene mucho que ver y por eso es tan importante estudiar porque nos habla del nuevo orden mundial. Y ya cuando se dice esto, se abre un camino donde creo que todos deberíamos conocer y estar bien atentos a lo que pasa en el mundo. Ahora, fíjate, la gente dice nombres, quiero nombres. Estamos hablando de que son organizaciones secretas. Sin embargo, podemos hablar de lo que usted puede encontrar en internet y en muchos lugares, no solamente en foros de personas cristianas, que ojalá todo el mundo se informara, porque hoy por hoy podemos ver que hay foros, no sé, incluso en la salud, hemos visto premios Nobel de física, de química, hemos visto personas de la ciencia y la salud tratando estos temas, diciendo cómo no encuentran una explicación científica, sino más bien social y económica Sí. a todos los procesos que hemos pasado. Ujú. Pero lo que resulta aterrador es, por ejemplo, encontrar un hombre que se ha asociado mucho a estos temas, que es Bill Gates. Sí, porque él años atrás, pues lógicamente siendo una persona de mucha influencia en la sociedad, pues él comenzó a dar una como profecía
que nadie iba a pensar que se iba a cumplir y se cumplió. Entonces, lo interesante de esto y con esto de verdad quiero darte paso es a lo siguiente, no lo podemos hacer, no podemos dar nombres, porque si usted se da cuenta cómo se maneja el mercado bursátil, cuando usted va a la bolsa de valores más importante del mundo, que queda en la ciudad de Nueva York, usted no se va a encontrar con empresas que pertenecen a una sola persona. Son personas importantes que tienen muchas empresas en distintos campos de la sociedad que lógicamente van a tener un impacto para poder desarrollar, ¿no? La industria del entretenimiento, ahorita que está tan de moda todo este tema de las aplicaciones como Netflix, sí. como todo esto, Es impresionante pregúntese cómo manejan el mundo. cómo están manejando, cómo generan tendencias, cómo mueven los hilos del ¿Cómo mundo. se hace? Se da de qué hablar, ¿no? Impresionante. Entonces cerramos con esto, que espero que les haya quedado un poco más claro quiénes son los Illuminatis. Y yo, ojalá, si hoy creo que no nos da la hora, pues vamos a hacer y lo advierto desde ya, porque sería mal de nuestra parte no mostrarles a ustedes con pruebas todo lo que está pasando. Sí, o sea, esto no es de personas que llevan, no sé, teorías de la Eso conspiración iba a a un decir. extremo. Hay que tener mucho, mucho cuidado porque a veces nos vamos al extremo de no creer en nada o a veces nos vamos al extremo de creer absolutamente todo. Y yo pienso que hay que hacer un justo balance, como tú dices, con pruebas, con cosas comprobadas de lo que ha sucedido y lo que sigue pasando en el mundo. Evidentemente hay un nuevo orden mundial, hay una Agenda 2030 de la cual ya hablamos, que debería usted ver ese programa porque ahí sí que resumimos muy poco, pero hay mucho, mucho que ver y que estudiar. Evidentemente las cosas han cambiado, hubo una pandemia, todo esto a partir de ahora empieza a moverse y vemos cómo los hilos, como bien dice acá, se empiezan a mover de tal forma que ellos empiezan a organizar el mundo a su acomodo o a su forma. Y no se trata de ser conspirativos o caer en el, ay, no, es que ahora todo es terrorismo, no, pero dice, hay un dicho que voy a ser muy chapulín en este momento, pero algo que dice que cuando el río suena, Piedras trae. algo así. Entonces hay que escuchar realmente lo que está sucediendo Pero alrededor del mundo. mira, yo creo que, por ejemplo, la gente puede decir, no, o sea, lo de la pandemia fue porque alguien cocinó un murciélaguito y se lo comió y a partir de ahí se enfermó. Estamos hablando del COVID-19 y podríamos decir que vamos a casarnos con la explicación científica que más de pronto ha aceptado la comunidad en general, ¿sí? Que fue que una persona fue y compró en el mercado un murciélago, hizo una sopa con este animal, se la comió y se enfermó sin saber que una enfermedad que La traía el murciélago. era propia de sí. los animales, pues tuvo un comportamiento diferente y fue adquirida por los hombres y ahí comenzó y se expandió, bueno, con una capacidad. Aislemos ese hecho que usted puede incluso, vuelvo y digo, encontrar todas las anomalías que se dieron en torno al desarrollo del COVID-19. Desde los tiempos en que no había pasado nada y ya se estaba anticipando, vuelvo y digo, acá puede usted ver fechas, puede ver quién lo hacía, quién lo promovía y justamente en el tiempo que esto sucedía, cómo se estaba combatiendo la malaria en los países del África, ¿no? O sea, porque también la solución, nos vendían un problema. Es como cuando a uno le dicen es que hay personas expertas en partirle las piernas y luego vender la muleta, ¿sí? Venderles la silla de ruedas. Es como si nos estuvieran anticipando porque lógicamente que así se comportaron muchas personas, ¿sí? Sacaron provecho. Lo que para muchas personas, millones de personas fue una desgracia, un tiempo que trajo pobreza, que trajo crisis, miseria, muerte. Para otros pocos, representó ganancias indiscutibles, millones de dólares, crecieron económicamente. Pero ahora, aislémoslo. Vámonos a las pruebas reales que son aceptadas de forma objetiva. Fíjense lo que sucedió en Estados Unidos. Hace más o menos un año llegó a los cines una película que fue perseguida completamente. Una película que tenía principios
morales, principios bíblicos, porque las personas que la hacían pues no eran propiamente cristianas, pero eran personas que por lo menos estaban del lado correcto de la historia, por lo menos allá en ese mundo del entretenimiento. Entonces llega esta película que se llama Sonidos de Libertad, Sueños de Libertad, no me acuerdo. Sonido de Libertad. Y entonces todo el mundo comienza a hablar de la película y comienzan a hablar de por qué los perseguían, y era porque esta película exponía todo el tema de la pedofilia. Nosotros, de hecho, hace un año, recuerdo, bueno, cuando sale esta película, creo que recomendamos a las personas que la vieran para que se dieran cuenta de una realidad que muchos quieren tapar. Que es terrible de ver, pero que hay que ver. O sea, es tenaz verla, darse cuenta de la maldad tan grande que existe en el mundo, pero cómo no ser necesaria para que nosotros conozcamos. Y que vale la pena decir para las personas que no son de nuestro país que tristemente en Colombia hace menos de 4 meses se hizo noticia porque en la ciudad de Medellín una persona de los Estados Unidos mayor, como muchos otros, fue sorprendido en esta práctica de pedofilia con unos niños menores de edad en un hotel. Tristemente, esta es una realidad que ojalá en Colombia las autoridades asuman y que todos nosotros, los adultos, las personas creyentes, incluso las personas que no son creyentes, pero que tienen principios y valores, tengan en cuenta que debemos proteger a nuestros niños. Cierro el paréntesis. Usted dirá, pero ¿esto qué tiene que ver? ¿Por qué están hablando? Pues resulta y sucede que en Estados Unidos, desde del año 2019, hay un caso abierto que es el caso Epstein. Sí. Muy famoso porque... De hecho, hay documental y todo ahorita. Hay un documental, ojalá usted se pueda informar, Netflix, no sé, de bueno, una no sé. isla que era propiedad de este señor. Él tenía una lista, que es la famosa lista de Epstein, donde hay cantantes, deportistas, políticos, presidentes. De todo lo que usted Y cuando quiera. yo hablo de presidentes reyes, hablo de, mejor dicho, hombres ricos, multimillonarios que frecuentaban esta isla. Hombres y mujeres. Hombres y mujeres. Hombres y mujeres, que es impactante. Las personas o quien llevó, digamos, a esta persona a los estrados judiciales y que expuso todo este caso, fueron personas que fueron abusadas sexualmente y que fueron torturadas en esta isla y que mostraban todo lo que hacían, las prácticas que hacían. Y habían vivido por años. Exacto, siendo menores esclavos, de edad. Literalmente esclavos. Terrible. Ha sido desafortunado, pero lo que más llama, porque digamos que ahorita están en ruinas esta isla, pero las personas, incluso viendo las ruinas, porque eso era algo muy lujoso, tenía aeropuerto propio, usted se imaginará, bueno, ¿cómo era esta isla? Pues esta isla estaba llena de simbología, estaba llena de lugares donde se hacían rituales con menores, con sangre de menores, donde se torturaban, donde los violentaban física y sexualmente, donde incluso se decía que se sacrificaban a muchos niños, donde en unas declaraciones que leíamos se decía que en esta isla, por ejemplo, uno de los rituales para adquirir poder, o sea, político, muchos de los hombres de influencia, sobre todo de los Estados Unidos, tenían que beber sangre de bebé, de un bebé recién nacido. Tenían que beber esa sangre. Entonces, las personas que tratan de normalizar estos comportamientos, lógicamente están muy lejos de descubrir o de no creer. Ahora, la gente dirá, ¿cómo saber que esto es cierto? Pues primero porque esto se llevó a cabo en una corte de los Estados Unidos, más concretamente en Nueva York. Este señor Epstein estuvo detenido en una cárcel federal en Nueva York, la de máxima seguridad, donde está el Chapo Guzmán, de hecho. Pero apareció muerto, ¿no? Y de un momento a otro, siendo la cárcel más segura del mundo, pues aparece muerto este señor diciendo que se suicidó. Lo extraño de las circunstancias en las que este señor muere es que allá no dejan que las personas no tengan contacto con ningún tipo de arma, ningún tipo de objeto, nada. Es una cárcel impenetrable.
es una cárcel donde está hecha para que las personas, pero de los pocos casos donde se dice que Sí. la persona se suicidó fue este caso. Entonces yo Cosa que digo, está en completa duda. entonces yo digo, claro, usted tiene que tener los ojos bien, bien abiertos porque lógicamente que estas personas, ahora vamos a meternos nosotros ya como pastores, estas personas que están detrás de todo esto son personas completamente poseídas, Total. son personas completamente llenas de legiones que están llevando a cabo el plan de Satanás. Terrible. Ahora, ¿qué debe hacer la iglesia? Debe prepararse, porque lógicamente que todo esto ya está escrito. Lo que de alguna manera estamos evidenciando es cómo va a suceder, de dónde va a venir, por ejemplo, el anticristo, cómo se va a presentar, quiénes lo van a ayudar. Es que las personas piensan que para llegar al poder tendrán que hacer muchas cosas, pero lógicamente si hay detrás unas Una personas que maquinaria manejan el mundo completa. completo a nivel económico, pues lógicamente estas personas pueden hacer lo que quieran. Para los que amamos a Dios, para los que seguimos a Cristo, tenemos la fortuna de tener la palabra de Dios como la revelación para prepararnos. No, y que ahí es algo muy importante y es que si usted o si pensamos en lo que Dios hizo y lo que Dios nos dejó, que es la Biblia, que es un libro abierto, sin ocultar absolutamente nada, una revelación para todo aquel que la quiera, pues acá ya uno empieza a decir por qué estas organizaciones deben ser secretas, por qué todo debe ser oculto, por qué uno no puede entrar y ver qué es lo que están haciendo allá, porque son tan impenetrables, porque quién sabe qué tanto hacen y que ni siquiera los organismos de control o sí, los entes políticos y demás no toman orden en esto, sino simplemente dejémoslos que hagan lo que quieran de manera secreta. Y pues lo oculto evidentemente nos muestra algo malo, porque no tendría por qué ocultarse nada. Y ahorita que estudiemos en este rato que nos queda un poco más de lo que hacen los masones, pues nos damos cuenta que todas estas organizaciones secretas, los Illuminati, los masones, pues su característica principal es esta, son secretas, no revelan lo que hacen, todo lo mantienen oculto, todo lo hacen debajo de la manga, ellos se lavan las manos, se convierten en una figura de fraternidad, de hermandad, de, no sé, de amigos, de gente que sabia, de gente inteligente. Venimos a discutir cosas importantes cuando no se dan cuenta de que, por Dios, algo está pasando allí. Y ahorita que hablemos un poco de los rituales, nos vamos a dar cuenta de lo feo que puede llegar a ser y de lo que para ellos podrá ser algo normal, pero que evidentemente trae una connotación satánica. Claro, y entonces acá es donde cobra sentido todo lo que hemos estudiado. Por eso nos hemos tomado el tiempo para que usted lo entienda. Las personas que han sido juiciosas y han visto todos los programas saben de lo que estamos hablando. Pero cuando usted mira estas piedras guías, usted va a ver, por ejemplo, lo que promueve la Agenda 2030. Y tienen ideales casi que iguales. Reducir la población, un único gobierno, un único ente que pueda regular la salud Única religión. y sobre todo el ecumenismo como forma para alcanzar un solo líder, una única religión. Ahora, cuando usted mire escatológicamente el libro de Apocalipsis, usted se encontrará que esta es la antesala perfecta para lo que el libro de Apocalipsis nos narra que va a ser la tribulación y la gran tribulación. Tremendo. Volviendo a la masonería, y como les explicábamos, ellos no tienen ningún problema de que alguna persona crea en un Dios. De hecho, hay logias, leía mucho, hay logias que pueden aceptar personas incluso que no crean en Dios, en un Dios, pero hay otras que sí les gusta que sus miembros tengan alguna creencia en un Dios, en Buda, en Mahoma. Krishna, en Mahoma, en Cristo, en lo que se les ocurra. Obviamente esto pues ya nos abre una puerta de lo que estábamos hablando, que no importa, creen lo que quieras, pertenece aquí, no pasa nada. Eso se llama obviamente una antesala al ecumenismo. Sin embargo, ellos lo han mantenido así como para no perder de vista que hay un ser supremo, un gran arquitecto, y ellos lo ven como un ser así, tal cual, supremo. Cada logia, como decíamos, tiene sus reglas y lo que les comentaba, si alguien quiere ser masón, pues viene siendo recomendado
de otro masón para pertenecer a esa logia. Ahora, fíjate que eso que tú dices me pone a mí a analizar un programa que dijimos al pasado cuando nosotros veíamos la ilegitimidad, por ejemplo, en la cienciología. Cuando tú nos dices que para los masones no es un problema que tú tengas un credo o un sistema de creencia religioso, pues a mí me pone a pensar y a reflexionar que ni siquiera personas que puedan ser líderes espirituales de una denominación religiosa, incluso cristiana, pueden ser completamente falibles de que no pertenecen a estos grupos. Porque lógicamente el que creó la cienciología se decía o se creía que él pertenecía al grupo de los Illuminatis cuando él ya crea esta religión. Ojalá tengamos los ojos bien puestos con lo que está sucediendo Bien en el abiertos. papado, porque lógicamente que, como lo estás diciendo tú, para este grupo de personas no es un problema ni siquiera que una persona pertenezca, crea o haga parte de una estructura de una iglesia o de una doctrina religiosa. De hecho, ellos dicen, bueno, cosas importantes: creer en un ser supremo, ser de buen carácter moral, comprometerse a aprender los caminos de la fraternidad y ajustarse a lo que ellos llaman sus usos y costumbres ancestrales. Aquí es donde retoma como ese punto del ritualismo, de las ceremonias, de lo que ellos practican, pues tú debes hacerlo tal y como te lo dicen. Estas costumbres que ellos llaman incluye una jerarquía. La masonería se trata de esto, de una jerarquía, de grados. Va a encontrar usted, si usted investiga, masón grado tal. El máximo grado en algunas logias, no en todas, es el grado 33. ¿Por qué digo que no en todas? Porque algunos practican la masonería egipcia, la masonería, no recuerdo el nombre, pero cada una de ellas tiene diferentes tipos de grados o mayores grados. La masonería más común es hasta el grado 33. O sea, ese es el máximo de Ese los es el grados. máximo. O sea, tú vienes de ser un aprendiz a pasar a ser un compañero y luego te puedes convertir, incluso si sigues ascendiendo y ascendiendo, a un maestro masón, que es lo máximo. Y que de hecho pasa algo muy similar a la cienciología, y es que en la medida que avanzas, más se te abre el camino, más se te muestra qué hacen, más participas en cosas mucho más privadas, más elitistas, de un grupo mucho más selecto. Entonces no es lo mismo un aprendiz que un maestro masón, ¿sí me hago entender? Entonces diferentes grados, pues diferentes campos. Hay algo muy importante y es acerca de cómo ellos en algunos puntos toman creencias bíblicas. Claro. Y esto es muy curioso porque ellos te dicen, bueno, por ejemplo, llega un católico y dice, yo quiero ordenarme como masón, entonces pues no hay ningún problema. Hay cosas que te la toman de la Biblia, pero todo esto lo hacen de forma de manipulación para atraer. Es decir, no hay ningún problema, tú puedes creer en tu Dios, no te preocupes. Esto simplemente es una fraternidad en la cual nos reunimos unos hombres importantes para hablar de lo que viene en el mundo. Píntelo así y pues usted va a decir, bueno, pues no hay ningún problema, ¿no? Yo sigo siendo católico, yo sigo siendo así y no hay ningún lío. Y quiero terminar, porque esto es una gran abrebocas de 1 hora para el siguiente programa. Empezamos diciendo este va a ser el último programa de la temporada, pero es que es mucho tema. No hemos tocado lo más importante, cómo contrarrestar la masonería con la Biblia, que ese será el próximo programa. No se lo pierda porque usted va a quedar acá como, ajá. Pero quiero terminar solamente con el tema del ritualismo o de las ceremonias y de los símbolos. Esto es muy importante. Emblemas como la escuadra y el compás, usted lo va a ver. Es el símbolo de la masonería, es una cosa así, la escuadra, el compás, y está una G en el centro. El ojo que y todo esto lo ve. representa, por ahora esta representa la moralidad para ellos. Otro símbolo que ellos tienen es la colmena, que representa la cooperación, el trabajo entre los miembros. Por eso es que se aceptan personas importantes, empresarios que generen Sí, y se ayudan dinero, entre ellos, ¿no? que yo me apoyo. Exacto, colmena. Y el otro, por supuesto, que es algo muy conocido y muy de los Illuminati, que es el ojo que todo lo ve, o que ellos llaman el ojo de la providencia, que representa la eterna vigilancia de Dios. Recuerde que para ellos Dios puede ser cualquier cosa, cualquiera.
no importa la religión. Entonces eso no crean eso, por Dios santo, no es verdadero. Entonces esa simbología la vemos en muchos lados. Y yo acabo de decir algo muy, muy puntual y es tenga mucho cuidado incluso con las cosas que usted se pone, que usted tiene. Hay accesorios, y le hablo a las chicas que traen el ojo, que todo lo ve y usted, ay, tan lindo. Ojo con lo que usted se está colocando, porque uno de ignorancia tener un anatema. Claro, puede tener algo que no está bien. Hay muchos accesorios, hay mucha ropa, muchas cosas que tienen el ojito y ay, tan bonito el ojito. No. Todo esto trae simbología, estos triángulos con el ojo. Si usted coge un billete, creo que es de $1, usted va a encontrar la piramidecita con el ojito. Lo que es Estados Unidos, cómo está hecha Washington. Ustedes vean un mapa. Investigue, claro. Cómo es el Congreso. El compás, tienen todo perfectamente todo diseñado. Masónico. Estados Unidos es un país de bases cristianas. Claro, exacto. Pero podemos hablar que ahorita les voy a mencionar una de las celebridades más importantes, por ejemplo, George Washington, presidente de los Estados Unidos, fue masón. Y esta ciudad fue construida en base a los masones. O sea, si usted mira un mapa de Washington, se dará cuenta de cómo está. Bueno, todo ahí lo va a ver, pero no quiere decir que Estados Unidos sean fundamentos masónicos, no. No, Estados Unidos fundamentos cristianos, pero... Y en estos momentos que el mundo está globalizado y que seguramente estas personas quieren tener el nuevo orden mundial, muy seguramente tendríamos entonces que pensar que todo el mundo hoy en día está... Total. Entonces, como les hablamos de grados, y voy a terminar con esto porque se nos fue el tiempo. Hay una ceremonia que se llama la ceremonia de iniciación, hay otras de purificación, hay otra de crecimiento, hay una cantidad de cosas. Hay grados que se adquieren de acuerdo a rituales de la Edad Media, el ritual sueco, el ritual inglés, el no sé qué, eso hay de todo. Pero el ritual de iniciación me causa mucho estremecimiento porque casi que en todas las logias es lo mismo. Como yo bien le decía, usted toca la puerta, usted entra a la logia. Eso le dan a usted un día para ir. Y lo primero que hacen es meter a este miembro a un cuarto oscuro, completamente fúnebre. Cuando hablo de fúnebre es que todo lo que hay en el cuarto oscuro es a la luz de la muerte. Calaveras, ¿cómo se llama? El féretro, bueno, todo lo referente a la muerte. Y ellos lo afirman como que es la muerte del ser que está entrando en ese momento, pero como la nueva vida que va a adquirir una vez se inicie. Es tan escalofriante que le hacen escribir el testamento hasta ese día. O sea, si tú mueres ese día, entonces ¿qué vas a dejar? Chun, 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 ¿y a quién? Me parece terrible. La verdad me da... Uy. Una vez sale de este cuarto donde le llaman ellos el cuarto de la reflexión, que a mí eso me parece terrible. Yo no sé uno cómo reflexiona en un ambiente así, pero bueno, después de haber escrito el testamento, después de haber muerto a esa vida, pasan a otra sala en donde van a encontrar sogas, espadas, una cantidad de velas, elementos. Ellos son muy iconográficos. Totalmente, que como que inician a la persona, valga la redundancia, a volverse a esa orden, a la masonería. Hubo uno que me impactó mucho porque casi no es que revelen mucho, que en algunos se hacen cortes en la piel, en el pecho, otros en la espalda, pero hay unas logias que hacen algo que me parece peor y es que le abren hacia el área del corazón, o sea, donde está el corazón, perdón, hacia allí, y le sacan sangre. Y esto es como un símbolo también de nueva vida que ellos dicen. ¿Por qué quería contar esto y por qué cierro con esto? Porque si usted investiga acerca del satanismo, una de las cosas más importantes que practica el satanismo viene alrededor de la sangre, de las cortadas, del sacrificio y sobre todo de la muerte. Entonces, si esto ya empieza a tener este tipo de connotación, si usted llega a esto y ve esto, que es oculto, que lo hacen en el secreto, que no te preocupes, es solo para iniciarte, ¿a usted no le parece que esto es completamente diabólico?
Y terminó rápidamente con estas personalidades que usted puede investigar. Famosos, como lo es Jesse Jackson, que es uno de los políticos activistas afro de los Estados Unidos más importantes, pero me causó mucha curiosidad porque él fue pastor bautista. Por eso yo te digo. Y perteneció a los masones. Uno de los más importantes activistas, él creo que todavía está vivo, pero pastor bautista, perteneció a los masones. Otro, George Washington, como decía, presidente de los Estados Unidos, muy importante, también masón. De hecho, hay templos masones donde tienen a George Washington sosteniendo o el compás o sosteniendo alguna simbología masónica. Otro, Mozart. Estamos hablando de años, hace mucho tiempo, épocas anteriores. Mozart, músico, compositor, famosísimo, perteneció a la masonería. Duke Ellington, otro músico famoso, pianista, jazzero del jazz, promotor de este género, muy importante, perteneció a la masonería. Aunque yo sé que me vas a citar más, pero me gustaría mostrar porque... Solo me falta uno. A ver, cuéntame. Se llama Buzz Aldrin, que es un astronauta, ingeniero, piloto de los Estados Unidos. Ahorita creo que tiene como ya 94 años, ya es viejito, perteneció a la masonería. Pero usted dirá, ay, esto pasó hace mucho tiempo, eso no está pasando ahorita. Se nos fue el tiempo, tiempo se nos fue a nosotros. Quiero terminar con este programa y seguramente así vamos a comenzar el próximo programa, que cerraremos ese tema. No se lo pierda, porque se viene la mejor parte. Es de la siguiente forma, y es, miren, por ejemplo, esto que está sucediendo, porque muchos de estos rituales suceden a los ojos de todo el mundo, en los espectáculos más vistos del mundo. Shows del medio tiempo de los Super Bowl de los Estados Unidos, por ejemplo, que es uno de los eventos televisivos más vistos en los Estados Unidos y alrededor del mundo. Sucede en la entrega de los premios Grammy, por ejemplo, que es como la estatuilla o el premio, la condecoración más importante a nivel musical. Les vamos a poner unos ejemplos que van a salir en pantalla para que usted se dé cuenta cómo son estos rituales, que traen toda esta simbología, todas estas cosas completamente satánicas y que están sucediendo hoy en día. Así que véalo, por favor. Y después de ver esto, que uno diría, no, pero es que es allá. Y son famosos. Es los famosos. No, yo quiero que usted vea este video de un colombiano, por supuesto, aceptado en una logia masónica, que nos muestra cómo fue su iniciación. O algo muy breve de cómo se practica la masonería en Colombia. El protagonista de la ceremonia es este hombre. Su ritual inició con los ojos vendados. Después de estas 4 horas de iniciación, sí, claro, realmente cambian muchas cosas. Si antes pensaba que había responsabilidad, ahora hay muchísima más responsabilidad. Ya es algo que se consumó. Para los masones, contrario a las especulaciones que se tienen sobre ellos, el significado de este rito y de pertenecer a esta orden es un camino de vida que solo se explica en el servicio a la humanidad. La Gran Logia de Colombia es una institución formada, registrada en Cámara de Comercio, que agrupa la masonería en esta jurisdicción. La Gran Logia de Colombia, como su palabra lo explica, una gran logia, sí, funciona como una entidad administrativa que agrupa los talleres y las logias que están adscritas a esta jurisdicción. Tiene una estructura que está dirigida por su muy respetable gran maestro y sus dignidades y oficialías, quienes apoyan en las labores que requieren los masones para sus labores. Bueno, este es el pórtico del templo masónico, el lugar sí más importante porque aquí es donde se desarrollan básicamente todas las actividades ritualísticas de la masonería. Aquí es donde realmente se lleva a cabo o se implementa y se planean las cosas relacionadas con el accionar
de los masones, particularmente aquí en Bogotá, pero en general en el mundo entero. Y queremos cerrar con este versículo que es Efesios 6:12. Yo sé que usted lo tiene muy claro, pero es que para hablar de estos temas se necesita autoridad, pero no es una autoridad cualquiera, es una autoridad espiritual. Y esto nos bota al siguiente programa. Que dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Uh-huh. Si la Iglesia Cristiana Universal se diera cuenta que estamos en el Valle de la Gracia, pero que es un valle donde nosotros, claro, fuimos alcanzados por la gracia y el amor de Dios. Amén. Fuimos alcanzados para prepararnos para la venida de nuestro Señor Jesús. La Iglesia se ha confundido porque piensa que este tiempo es el tiempo de estar dormidos, o incluso si estamos despiertos, estando entretenidos, como el mundo y estos tiempos lo quieren. Así es. Necesitamos que las personas vuelvan a la senda antigua, que entiendan estos temas para que se den cuenta que detrás de todo lo que sucede a nivel mundial, sí está el reloj profético moviéndose. Eso es indiscutible. Sí. Más rápido de lo que la gente piensa. No, esto no es una alarma y no es una alerta. Porque la gente dice, ay, no, y entran como en un estado de cólera. No. De pánico. No, no se trata de eso. Se trata de que usted se prepare. Se trata de que usted pueda darse cuenta de que son muchos los riesgos que hoy el cristiano tiene. Así y que debemos prepararnos, que debemos preparar nuestra vida, que usted debe tener autoridad espiritual y discernimiento. Eso solo lo va a tener una vida consagrada con Dios. Amén. A los pastores les pedimos que enseñen con amor, con pasión y con autoridad estos temas. Que ustedes no dejen que sus ovejas se pierdan en las fábulas de este mundo. Miren las corrientes que están inundando por doquier. Les hablamos desde Colombia y sabemos lo que está pasando en otras partes. Que este video sea la invitación para que la Iglesia Cristiana Universal se pueda levantar. Yo creo que podemos orar y terminar, Ramón. Antes de orar, recuerde, vamos a tener otro programa de esto y cerramos temporada. Invite a otros. Al principio dijimos, vamos a hacer este último programa. No, vamos a hacer otro porque nos falta toda la parte bíblica y el contrarrestar las ideas masónicas con la Biblia. Así que no se lo pierda, por favor. Y así cerramos esta increíble temporada. Padre, damos gracias, Señor, por este momento. Gracias por enseñarnos, gracias por abrirnos los ojos, porque cada vez que vemos esto es una muestra tan hermosa de tu misericordia, de ese amor que tú nos tienes por salvarnos, por rescatarnos, por darnos una nueva vida, Señor. Gracias porque hoy nos sentimos absolutamente amados, nos sentimos felices de poder estar contigo, Señor, nos sentimos especiales, Señor. Yo te doy gracias. Pongo en tus manos, Señor, a cada persona que está viendo este programa y te pido para que tú, Señor, entres a sus corazones, para que tú, Señor, hables a ellos y puedas ser real en sus vidas y puedan darse cuenta de que el único camino, la única verdad y la única vida eres tú, Señor Jesucristo. Padre eterno, te damos gracias por este momento. Gracias por lo que harás el próximo programa, porque lo ponemos desde ya en tus manos. Gracias por esta temporada. Gracias por lo que has hecho y por lo que seguirás haciendo. Te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén y amén. Bueno, como les dijimos, próximo programa viene. No es este el último, recuerde, es el próximo, donde hablaremos ya de lo último de la masonería, cómo lo contrarrestamos con la Biblia. Así que por favor no se lo pierdan, que viene un tema bien valioso y bien importante. Vamos a también hablar un poco más de los Illuminati, cómo esto tiene que ver con el fin de los tiempos, de lo que puede hablar la Biblia. Así que no se lo pierdan. Gracias por haberse conectado con nosotros. Déjenos un mensaje ahí de saludo, de lo que usted quiera, y nosotros ahí los estaremos leyendo. Dios los bendiga. Nos vemos pronto.